Nayli, hablábamos de un trastorno de aprendizaje que se caracteriza por la dificultad para leer de forma fluida. Entonces, es un trastorno que se diagnostica en en la edad temprana del niño. El diagnóstico de dislexia suele lograrse a partir de los 6, 7 años, que es cuando realmente los niños se inician en el proceso de lectoescritura. Antes de eso es muy difícil de detectar, no porque no existan signos, sino porque realmente no hay una exposición del niño a todo el proceso de aprender las letras, aprender a escribir, aprender a leer, a decodificar los fonemas, y entonces ya cuando empezamos hacia primer grado, segundo grado, que es cuando las exigencias escolares comienzan a ser cada vez mayores, ya cuando al niño se le exige tener, por ejemplo, la habilidad para copiar de la pizarra, para tomar dictado, para poder estructurar oraciones, para poder hacer seguimiento de lecturas de oraciones o de párrafos cortos. Ahí es cuando empezamos a darnos cuenta que su proceso de aprendizaje y de adquisición de estos fonemas suele ser más lento en comparación con los niños de su edad, y es cuando empezamos a notar estos primeros signos. ¿Qué siente un niño con dislexia? ¿Cómo habla? ¿Cómo lee? ¿Cómo escribe? Yo creo que esto primero que acabas de preguntar, ¿qué siente un niño con dislexia? Sin duda alguna es la parte más importante de todo esto, porque es como relevante resaltar que la dislexia no tiene nada que ver con el nivel intelectual. Son niños que cognitivamente funcionan perfectamente bien, de manera promedio como el resto de los niños. Y en tanto esto, enfrentarse a esta situación en la cual no son capaces de leer o de escribir apropiadamente como están viendo a sus compañeros, la profesora o la maestra les exige, vamos a hacer tal actividad, y a ellos les cuesta, y de verdad se les dificulta muchísimo y se dan cuenta de esta dificultad. Entonces empiezan a tener repercusiones también emocionales, que a su vez van a ayudar a que tengamos menos autoeficacia. No quiero enfrentarme a la tarea escolar, no quiero ponerme a leer. ¿Por qué? Porque empieza un rechazo hacia esto que me está costando tanto. ¿Cómo lee? ¿Cómo escribe? Con mucha dificultad. Los niños comienzan a leer teniendo fallas en el reconocimiento de los fonemas, es decir, una letra, cómo vincularla con el sonido que corresponde, y por supuesto en la decodificación y en la visomotricidad, es decir, cómo reconstruir ese fonema para poder escribirlo. Entonces estamos hablando de fallas en muchas áreas, es un trastorno integral que abarca muchísimas áreas cerebrales, y que este proceso de poder, por ejemplo, hacer las letras en una dirección, ya cuando incluso se les empieza a pedir la letra cursiva, que es otro paso también muy complejo para ellos en poder mantener la secuencialidad de la letra, la direccionalidad de la letra para lograr esa planificación de una palabra corrida, pues suele tener mucha dificultad para ellos en este momento. En algunos casos los padres pueden entrar en negación ante un diagnóstico de dislexia, pero creo que debemos señalar que este trastorno no tiene nada que ver con la inteligencia del individuo. No, como te decía, no tiene nada que ver con la inteligencia, se ha comprobado, y de hecho es uno de los criterios clínicos para el diagnóstico que la inteligencia esté dentro del promedio. ¿Por qué es importante esto? Porque ciertamente a nivel social empieza a catalogarse al niño como tonto, como torpe, como vago, no quieres hacer la tarea o estás flojeando, y realmente los niños se esfuerzan muchísimo por lograr la tarea, por conseguir, por el cumplir con los objetivos que se les están pidiendo, y ellos, como te decía antes, se dan cuenta de esta dificultad de que tienen que trabajar el doble de sus compañeros para poder lograr estos objetivos, y en tanto esto, pues este rechazo también de los padres de la condición en particular, o de la dificultad que ellos puedan estar presentando, sin duda alguna compromete aún más el pronóstico de la situación, porque no cuentan con un apoyo, no hay una disposición a la ayuda, sino que entonces por desconocimiento, probablemente empieza a tildarse al niño con todos estos calificativos negativos que él termina creyéndose a sí mismo. Entonces empiezan a pensar, soy yo el que está mal, soy yo el que no puede hacer las cosas bien. Quiero invitarte a escuchar el testimonio de una persona que tiene este trastorno, se llama Naylu Hernández.
Mi dislexia comenzó cuando tenía entre 8 o 9 años en la escuela primaria. Confundía palabras, confundía las letras, la B con la D, la S con la C. A través de ejercicios con la psicopedagoga pude mejorar mi ortografía a través de ejercicios que me mandaba para la casa con la ayuda de mi mamá, de mi papá. Pude realizar estrategias que me ayudaron a realizar mejor mi ortografía, mi escritura. ¿Existen varios tipos de dislexia? El trastorno como tal o el diagnóstico como tal es uno solo en este momento a partir del 2013 cuando la Asociación Psiquiátrica Americana estableció en el DSM-5 el trastorno específico de aprendizaje. Ya no está la categoría de dislexia. Sin embargo, se sigue utilizando el término porque es lo que está aceptado y conocido. Pero este trastorno, así como muchas otras alteraciones del neurodesarrollo, puede cursar de formas distintas en las personas. Entonces, podemos tener mayor repercusión en el área de la lectura o mayor repercusión en el área de la escritura o incluso en el área del cálculo, porque también está involucrado el reconocimiento de los números y todo lo que tiene que ver con asociar el número a cantidades, el concepto numérico de lo que es el dígito como tal. Entonces, claro, puede presentarse un diagnóstico mixto en el cual la persona tenga alteraciones en las tres o puede haber predominancia de alguna de estas tres áreas dependiendo de cómo vaya la individualidad del individuo y cómo vaya siendo la estimulación que reciba. ¿En qué consiste la terapia que debe recibir un niño con este trastorno? Definitivamente integral. Una de las primeras cosas que vemos en los niños con dislexia, y muchas personas con dislexia te lo van a decir, y que probablemente los caracteriza, es el hecho de voltear las letras. Es uno de los signos que no es universal, no todas las personas con dislexia lo tienen, pero es muy frecuente. Entonces, esto parte en principio por la lateralización del cerebro que tiene que lograrse. Por esta razón, una de las primeras intervenciones es desde la terapia ocupacional. Las personas en terapia ocupacional pueden aprender a desarrollar estos procesos de lateralización que son tan indispensables no solo para la lectura y la escritura, sino también para la vida cotidiana. Sin duda alguna, el apoyo psicopedagógico es fundamental. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar toda la nivelación con respecto a las exigencias escolares que estamos teniendo. Ya, como te decía, es muy frecuente que se haga el diagnóstico alrededor de los 7, 8 años, incluso a los 9 años, como decía la chica del audio. Y, pues, por supuesto, ya estamos hablando de un primero o segundo grado en el cual las exigencias académicas requieren que el niño no aplace las materias. Y otra cosa muy importante que debe acompañar esta intervención es la terapia del lenguaje. Son niños que tienen dificultades de lenguaje, aunque no siempre aparecen las dislalias, que son estas alteraciones en la pronunciación, en la articulación, sí pueden estar presentes. También la pobreza de vocabulario, porque estamos hablando de niños que le cuesta reconocer o identificar palabras a pesar de que conozcan un objeto. Pueden ver el objeto y decir, ya va, esto se llama, y quedarse como pensando, porque los periodos de latencia para evocar esas palabras asociadas al objeto suelen ser más largos. Entonces, la terapia del lenguaje puede también ayudarlos a incrementar vocabulario, a la estructura sintáctica, cómo van las oraciones, sujeto, verbo, predicado, todas estas cositas que pueden ser necesarias para su desarrollo incluso social, para comunicarse con los amiguitos, con el resto de las personas. Hablamos entonces de un trabajo en equipo que puede incluir terapista de lenguaje, psicóloga, padres y docentes. ¿Qué tan importante es que el niño se mantenga motivado con todas estas terapias que va a recibir? Yo creo que sin duda alguna el factor emocional y el factor motivación juegan un rol determinante en todo esto. Como te decía, los niños suelen entender por una autoeficacia y una autoestima muy lesionada en pensar que soy tonto o que no puedo con esto, o que me cuesta mucho, pensar que no lo van a lograr y empezar a rechazar todo lo que está relacionado con las tareas escolares, con la lectura, la escritura, etc. Entonces, el poder lograr
muchos padres lo hacen a través de darle el diagnóstico al niño, de decirle, tu dificultad es la dislexia. Otros lo hacen diciéndole, bueno, mira, tienes una dificultad en aprender a leer, aprender a escribir. Eso no significa que no puede aprender de otras formas, a través de otras vías. Lo que pasa es que en una sociedad tan alfabetizada, pues es muy difícil que el conocimiento, casi todo lo transmitimos a través del lenguaje, de la lectoescritura, ¿bien? Entonces, poder entrenarlos en otras estrategias de aprendizaje hace que ellos cobren como más confianza en este proceso, se apropien de ello y entonces se sientan más motivados a través de otras vías para compensar. Eskelly, comenzamos a recibir algunas preguntas a través de nuestras redes sociales. Recuérdelas AM por GB en Instagram. Y bueno, quiero compartirlas contigo. ¿Qué? El señor Sebastián nos escribe, buenos días, ¿qué ejercicios recomiendan para evitar comerse las letras? Siempre me las como o las cambio de lugar y cuando leo, aunque me falten algunas, lo hago como si estuvieran ahí. Sí, bueno, fíjate que ya estamos hablando de personas en la edad adulta que todavía presentan estas dificultades. Algunas de las recomendaciones siempre son apoyarnos en los recursos tecnológicos. Por ejemplo, ahorita es muy fácil trasladar todos los textos a formato digital y en estos formatos poder subirle el tamaño a la letra, a la fuente de la letra, utilizar letras que no sean cursivas, que no tengan estos dibujitos, para que sea mucho más sencillo el reconocimiento de la letra como tal. Siempre utilizar fondos blancos con letras negras. Esto ayuda a que la discriminación visual se haga más sencilla. Es casi momento de finalizar, pero ¿una persona con dislexia puede llegar a la adultez sin ser diagnosticado? Sí. Sin duda alguna, hay un gran porcentaje de la población. De hecho, las estadísticas apuntan a que un poco más del 90% de los casos con dislexia no tienen diagnóstico. Gracias, Eskelly, por acompañarnos esta mañana. Por favor, tus redes sociales y puntos de contacto. Claro que sí, me consiguen en las redes como Psicoformando, psico.formando en Instagram y, por supuesto, en las redes de Terapias del Desarrollo. Gracias nuevamente, conversamos con Eskelly Castellanos, ella es psicóloga. En la próxima parte seguiremos hablando de dislexia, me acompañará María Auxiliadora Escuela, ella es licenciada en Educación. Dislexia ya está en el estudio, la licenciada en Educación María Auxiliadora Escuela, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué tan común es la dislexia en las aulas de clase? La dislexia la podemos encontrar sobre todo en el primero o segundo grado, donde podemos ver que los niños tienen dificultad en el procesamiento de la lectura, cuando el grafema y el fonema no tienen ese sonido, la conciencia fonológica. Lo vemos dentro del aula cuando dentro del grupo son los niños que se cohíben a hablar, tienen un lenguaje pobre en elementos descriptivos, porque por supuesto al no tener el procesamiento de la lectura de manera adecuada, pues su lenguaje también se ve afectado. Los trastornos específicos, tanto la lectura como la escritura, es un proceso inherente que va junto. La persona que lee luego pasa a la escritura. Entonces, al tener una interferencia en la parte de la lectura, cuando vamos a traspolar la parte de la escritura, hay fallas significativas que se pueden ver. Muchas veces los primeros síntomas de este trastorno lo notan pues los padres, pero en otros casos son los docentes pues quienes están allí en contacto directo con el niño en estos primeros grados, primero o segundo, y son quienes ven estas señales de alerta. ¿Qué tan importante es que ellos manejen otras herramientas de aprendizaje, como comentaba la psicóloga en el bloque anterior? Es importante el manejo de otras herramientas. De hecho, en la actualidad tenemos una herramienta a nivel de seguridad. Podría tener el apoyo de sus compañeros, inclusive. Recuérdate que a la edad de 7 a 9 años los niños son muy inocentes. Cuando el docente pide apoyo, sí, los niños llegan a ser muy solidarios. Y esos son los grupos de niños que cuando están en toda la parte académica, desde primaria hasta bachillerato, son los que ayudan, refuerzan y dan aliento al niño para seguir adelante. Hablábamos que se trata de un trabajo en equipo. Comentábamos en el bloque anterior de terapista de lenguaje, psicóloga, docente y padres, pero quiero enfocarme en el trabajo docente-padres, porque si el niño es diagnosticado y los padres pues tienen unas terapias y lo ayudan en casa, este trabajo debe continuar en las aulas de clase, tiene que ser en equipo. Claro. Vamos a resaltar esto. Sí, es importantísimo que cuando ya tengas ese diagnóstico, no solamente el docente, sino todo el equipo
que está en el colegio. La profesora de inglés, la de computación, todos tienen que manejar un mismo lenguaje. Eso lo vemos cuando tenemos lo que es las reuniones de docentes, donde podemos hablar de cada uno de los casos en particular y allí todos nos enfocamos a tener un mismo lenguaje, las mismas ayudas que se le dan dentro del aula, trasladarlo fuera de ella. Acuérdate que mayormente no siempre el niño va a estar dentro del aula, también está en inglés, está en música, está en computación, entonces todos manejando un mismo lenguaje podemos garantizar el éxito del niño. En el caso de que sea el docente quien vea estas primeras señales, ¿cómo le dice un maestro a un padre que su hijo puede sufrir de este trastorno? ¿De qué forma se le comunica esto? En la parte psicopedagógica, nosotros siempre tratamos de decir a los padres, primero le mandamos a hacer despistar que no haya una dificultad visual o una audiometría para evitar que también exista dificultades en el procesamiento de lo que son los sonidos de escuchar. Y una vez que descartamos esas dos, de que vemos que no hay ninguna dificultad, entonces allí podemos hablar con el papá para hacer un trabajo mancomunado con el psicólogo, para hacer evaluaciones, y el psicopedagogo junto a la psicóloga hacemos lo que son evaluaciones específicas, que vemos en la parte de lo que es la parte de la lectura, de la parte de la escritura y el cálculo, y una vez que tenemos ese análisis es que podemos hacer el diagnóstico y cómo poder ayudar al niño, porque cada niño es distinto, cada niño tiene un mundo, no hay un diagnóstico igual universal para todos, jamás. Eso va a depender de la fortaleza, de las debilidades, cómo el niño se desenvuelve, dónde hay. Entonces, eso involucra justamente tanto al personal dentro del colegio como a los padres y a sus ayudantes, que serían los psicólogos, a todos estos, digamos, a este equipo externo que va a hacer apoyo con el niño. Licenciada, nos llega una pregunta a través de nuestras redes sociales y quiero compartirla con usted. Palabras. La dislexia, que también se denomina dificultad de lectura, afecta zonas del cerebro que procesan el lenguaje. Sebastián Molina, 225. Buen día, mi sobrina tiene 12 años y confunde la B con la D, solo cuando escribe. ¿Es dislexia lo que ella tiene? No necesariamente tiene que ser dislexia. Recuérdate que la dislexia siempre tiene como base la parte de la lectura, dificultades en el proceso de la lectura. Algunas veces esas sustituciones o omisiones pueden ser que no se haya desarrollado de manera adecuada el proceso de la lectoescritura. En la actualidad tenemos en nuestra gran plataforma digital una de las, digamos, una página que se llama Orientación Andújar. La pueden ubicar, es española, donde tienes la posibilidad de bajar material, imprimirlo, y además tienes indicaciones de un grupo de bastante nutrido que está allí. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Por favor, sus redes sociales y puntos de contacto. Claro, mi Mausi Escuela, @Mausi Escuela por Instagram. Muchísimas gracias nuevamente. Hablábamos sobre dislexia, pero como estamos en esto del regreso a clases también, queremos compartir con ustedes algunos consejos del fisioterapeuta Guillermo Denjoy. Hola Beatriz, sí, así es, 18 meses en casa, estos pobres muchachos ya quieren salir. Muebles inadecuados, echados, jugando, mirando el teléfono, jugando play y usando el computador en casa demasiadas horas, recibiendo clases, y muchas veces no tienen la silla adecuada, no tienen la mesa adecuada para trabajar, e incluso los adultos con esos home office inventados a última hora. Ahora, en relación a nuestros muchachos que vuelven ahora, vamos a tener los siguientes cuidados. Estos son unos pequeños tips que pueden serles útiles. El morral, la mochila, el backpack, por favor, no lo usen de un solo lado. Eso me trae pacientes con deformidades y adaptaciones posturales que no nos conviene, papás. Por favor, ambos straps, ambas correas puestas y ajustados simétricamente de tal manera que nuestro niño mantenga su postura. Tercer aspecto, por favor, que lleven los libros que necesitan. No van a estar quizás todos los días por el tema de alternar un grupo con el otro. Eso quiere decir que pueden solo llevar lo necesario para no forzar con sobrepeso. Por último, en el morral, es importante que la altura del morral, especialmente los pequeños que tienen entre 6 y 9 años, no lo utilicen por debajo de la línea glútea, sino
por encima de la línea glútea, de tal manera que no los obligue a acostarse, no deteriore caderas, espalda y cuello. Para los más altos, por favor, si son muy altos y el pupitre es pequeño, no apoyen los codos, eso los encorva, los hace sentir incómodos, no respiran bien y prestan menos atención. Para más, por favor, síganos por redes sociales, @Fisiopilatesvenezuela. ¡Feliz día! Agradecemos los consejos del fisioterapeuta Guillermo Denyo y es momento de despedir a M por el día de hoy. Recuerde que tenemos una cita este jueves a las 9:30 de la mañana.